Bueno, pues si os parece vamos a ir comenzando ya con la última mesa del Congreso. A continuación, tengo el gusto de presentar a Julio Gómez Soriano, que bueno, pues nos va a dar una presentación sobre el dolor en lesiones medulares. Julio, pese a su corta edad, es diplomado en fisioterapia, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tiene un doctorado por la Universidad Rey Juan Carlos y, además de ser profesor en la Escuela de Ciencias de la Salud de Toledo, es responsable del grupo de investigación en fisioterapia de Toledo y, bueno, tiene una amplia producción científica, pese, como os decía, a su corta edad. Estoy seguro que nos va a hacer una presentación muy amena y muy interesante. Quiero aprovechar para dar las gracias a la organización, porque la verdad que está siendo un congreso maravilloso. Creo que estamos todos aprendiendo un montón. Y también, de paso, voy a aprovechar para daros, simplemente los que me conocéis sabéis que me gusta todo el tema de comunicación, os voy a dar unos pequeños datos del hashtag de Twitter, que es DolorVa, para todos los que habéis estado tuiteando y todos los que están fuera. En estos 2 días de congreso hemos alcanzado más de 5 millones de impactos. Se han hecho, habéis hecho entre todos 4.300 y pico tweets, cuando yo lo he mirado hace una horita a la hora de comer. Ha habido más de 440 personas pendientes o interaccionando con este hashtag y, bueno, se han hecho unos 100 tweets por hora, lo cual creo que es una cosa espectacular. Entonces yo, por eso, voy a pediros lo siguiente, por favor, levantad la mano todos los que habéis hecho, aunque sea un solo tuit. Vale, bueno, pues quiero que ahora todos os levantéis. Los que habéis levantado la mano, por favor, levantaros, poneros de pie. Vale, y ahora quiero que todos los que estemos en el auditorio les demos un fuerte aplauso. ¿Por qué? Porque no solo hemos estado hablando de dolor aquí, se está hablando de dolor en toda España, se está hablando de dolor en Sudamérica, hemos tenido un seguimiento muy importante y todo dentro del mundo de la fisioterapia. Y creo que eso es gracias a todos los que ahora mismo estáis de pie, que habéis hecho que esto salga de aquí. Fuerte aplauso. Bueno, mientras Julio... Bueno, no os sentéis, ya vamos a rematar la faena. Como es la última mesa, sé que estáis medio dormidillos y tal, vamos a hacer lo siguiente. Julio, ve subiendo, por favor. Buenas tardes, ¿se me oye? Sí, creo que sí. Vale, pues nada, ahora después de la diversión toca currar un poquito. En primer lugar, dar la enhorabuena a la organización. Yo creo que ya a estas alturas podemos hablar de éxito del Congreso. Espero no llegar yo ahora y cagarla, pero yo creo que esto es un Congreso. Agradecer también mucho la invitación y el trato recibido. Ayer José Luis comentaba que esto es una fiesta de la fisioterapia. Yo siempre lo comento. Yo siempre, cuando voy a eventos de este tipo, tesis y demás, digo, esto es una fiesta de la fisioterapia. Y claro, a uno siempre le gusta que le inviten a las fiestas, entonces es de agradecer. Y por otro lado, daros la enhorabuena. Enhorabuena porque, claro, son las 3:30 de la tarde de un sábado y estamos aquí. Sin duda, estamos hechos de otra pasta y se nota que nos gusta el dolor. Entonces, pues nada, enhorabuena y espero no ser demasiado aburrido. Me he venido aquí a tope, pero no me he cogido... Vale. Pues esta definición de dolor me gusta bastante. El dolor es lo que el paciente siente cuando dice que le duele. Tiene una visión muy subjetiva, como es el dolor, le da mucha importancia al paciente y, además, los que saben de esto dicen que es aplicable a todos los tipos de dolor. Yo tengo mis dudas. Es decir, habitualmente, en lesión medular, el paciente dice, está con el fisio, con el médico, con cualquier clínico, parece que tengo dolor, me duele. Respuesta, pero ¿cómo no te va a doler si te has partido la espalda? Es que te tiene que doler, es que es normal que duela. Entonces, claro, parece que esa definición en este tipo de pacientes pues es más cuestionable o se puede aplicar menos. ¿Por qué? Pues es que el objetivo en este tipo de pacientes es diferente. Nosotros habitualmente en nuestras consultas tenemos el paciente viene con dolor y viene a tratarse su dolor. Pero ¿qué pasa
cuando el objetivo principal del paciente es lograr la máxima independencia funcional posible. Es decir, yo quiero que el paciente anda, que el paciente pueda mover la mano, que el paciente pueda alimentarse de forma individual. Y el dolor es algo secundario. Entonces, esto ya hace al dolor en lesión medular algo diferente o especial. Entonces, simplemente algunas cifras rápidas. En función de la literatura que se consulte, entre el 50 y el 80% de los pacientes, más o menos alrededor de un 70% de los pacientes con lesión medular sufre dolor. De ellos, el 30-40% de ese dolor es dolor neuropático. Es un dolor que se desarrolla normalmente entre el tercer y el sexto mes tras la lesión medular, que se suele cronificar a partir del 6 mes, pero que hay un valor predictivo bastante curioso, que los pacientes que desarrollan dolor entre el sexto mes y el año son candidatos a sufrir dolor de por vida. Entonces, es algo a pensar, es algo a ver, destacar la importancia del tratamiento precoz en la rehabilitación, porque a lo mejor lo que estamos es pensando en objetivos de que el paciente mueva, de que el paciente haga esto, el paciente esto, y lo que estamos es olvidando el dolor para posteriormente, porque además el dolor, cuando se trata en lesión medular, cuando interfiere con el proceso de rehabilitación. Es decir, en el momento que el paciente dice, no, es que no voy a venir hoy al gimnasio, es que no puedo hacer esto porque me duele. Es que ya la sesión esta vamos a disminuirla, no voy a hacer esto porque me duele. Entonces, ahí es cuando se empieza el tratamiento de dolor, no antes, cuando empieza a interferir con lo que suele ser el objetivo principal. Entonces, eso a lo mejor ya es un problema, y a lo mejor lo que estamos haciendo es hipotecar el resto de la vida del paciente en función de conseguir unos objetivos que a priori son interesantes, pero el dolor siempre está ahí. Y luego, otro tema es la interferencia del dolor o el dolor. Diferentes tipos de dolor coexisten en el paciente. Es decir, el paciente sufre dolor neuropático, pero que se mezcla con su dolor musculoesquelético, que se junta con una situación psicológica, emocional, bastante comprometedora. Entonces, todo eso hace una amalgama de factores que es muy difícil abordar el dolor en este tipo de pacientes. Vale. Entonces, el dolor importa. El dolor importa, sí. Este estudio, hay muchos, yo he cogido este pues porque era el que más me interesaba lo que iba a contar, pero hay muchos, de 1900 y pico pacientes, le preguntaron a los pacientes, pues claro, le hemos preguntado a los pacientes. ¿Los pacientes realmente lo que quieren es su actividad funcional o qué problema, qué mayores problemas tienen ellos? Más allá de los números, me gustaría también contaros unas experiencias o testimonios de pacientes. Estuvimos tratando a una paciente, hicimos un caso clínico de ella, pues nos resultaba bastante curioso. Y nos decía, Julio, imagínate que alguien te pone un mechero en la planta del pie y no te lo puedes quitar. Sí. Durante todo el día. Solo soy feliz mientras duermo. Entonces son cosas que te hacen pensar. Y la paciente dice, si es que a mí andar era una lesión incompleta, es que a mí andar me da un poco más igual. Entonces, claro, por ejemplo, en este estudio, entre el principal problema de los pacientes, o los principales problemas de los pacientes, los que más reportaban era el dolor. Y por el contrario, fijaros, la marcha estaba un poquito ahí más abajo. En función de la literatura que consultéis, siempre va a estar entre los 3-4 primeros puestos, va a estar el dolor y la función sexual. Muchas veces, que es algo también un tema tabú, y bueno, que muchas veces incluso los pacientes lo reportan que les da más problemas, incluso el no poder andar o el no poder tener problemas de funcionalidad o de movilidad. Entonces, claro, hay que preguntárselo a los pacientes, pero a lo mejor nosotros estamos centrados en que haga todos los movimientos de la mano, en que pueda hacer esto, en que se pueda poner de pie, y el paciente lo que quiere es que le quitan el dolor y pasárselo bien con su pareja. Entonces, como todos. Entonces, claro, es algo que tenemos que tener en cuenta, es algo importante. Esta es la clasificación actual del dolor en lesión medular. Si os gusta, la podéis hacer una foto. Si no os gusta, podéis esperar un poco de tiempo, que en unos años la cambiarán. Cada 2 por 3 la cambian. Entonces, principalmente, distinguimos dos grandes grupos de dolor. Está el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. Y luego, otros tipos de dolor, como pueden ser fibromialgia o síndrome regional complejo, y demás tipos de dolor, y luego dolores que no sabemos su origen.
Dentro del dolor nociceptivo, lo que más hay es el dolor musculoesquelético, es el dolor de mayor prevalencia. En la fase aguda, pues asociada al daño, a la lesión, y la fase crónica, pues asociada al sobreuso. El dolor visceral, sobre todo en la zona pélvica, la zona abdominal, que muchas veces es un problema, se suele confundir con el neuropático, y otros dolores nociceptivos, como por ejemplo pues el dolor de las úlceras por presión. En cuanto al dolor neuropático, tenemos el dolor al nivel de la lesión, también hay un dolor por debajo del nivel de lesión, luego hablaremos un poquito de eso, y lo que han llamado otros dolores neuropáticos, o lo que antes se llamaban, la clasificación anterior, dolor por encima de la lesión. Pues son dolores más de origen periférico, es decir, un paciente con lesión medular pero que tiene un túnel carpiano, que tiene un problema, se me ha ido, túnel carpiano o cualquier otro tipo, un síndrome subaracromial. Bueno, se me ha ido, cualquier otro tipo de dolor neuropático a ese nivel. Entonces, es algo que debemos conocer, porque cada uno de estos dolores tiene su fisiopatología y tiene sus causas. Y, como en diferentes fisiopatologías, seguramente pueda tener diferentes tratamientos. El dolor... ¿Qué pasa? El dolor de tipo neuropático se caracteriza sobre todo por estos dos tipos. Dolor al nivel de la lesión, es decir, es aquel que está un dermatoma por encima o 3 dermatomas por debajo del nivel de lesión. Esta imagen me gusta bastante porque los pacientes cuando lo ven dicen, se ven reconocidos. Dicen, eso es lo que me pasa a mí. Ese dolor que se caracteriza como presión, que me aprieta en forma de cinturón por todo el pecho, dependiendo de la altura de la lesión, que se caracteriza sobre todo por un inicio más precoz asociado al daño medular, es lo que está pasando. Y luego el dolor por debajo del nivel de la lesión es aquel que se desarrolla 3 dermatomas por debajo del nivel de lesión. Y es más asociado a la desafrentación y se produce un poco más tardío en el tiempo, se desarrolla un desarrollo algo más posterior, con los descriptores de punzadas, de quemazón, descargas eléctricas, pues lo típico del dolor neuropático. De esto hay que hablar, el tema de la fisiopatología. Brevemente, pero lo consideraba fundamental. No quería dejaros, aunque sabiendo las horas que son, pero no quería dejaros sin contar un poquito de esto. Actualmente lo que hay es un gazpacho de mecanismos, hipótesis, conjunto de cosas que realmente no sabemos qué está pasando ahí, pero bueno, se pueden resumir en esas 3. Tenemos una serie de mecanismos periféricos que se dan sobre todo por el atrapamiento de las raíces nerviosas, que lo que hacen es modificar las señales aferentes, y eso ya nos va a condicionar todo el procesamiento del dolor de estos pacientes. Por otro lado, tenemos un conjunto de sistemas, mecanismos, que igual que unas son hipótesis, otros ya más elaborados, hay más evidencia, menos evidencia, se reintegran, es decir, no es que unos sean más que otros, es que se relacionan, unos tienen unos, otros tienen otros, es bastante jaleo, es decir, sabemos muy poco realmente de esto. A nivel de mecanismos espinales, se ha hablado, existe un foco de hiperexcitabilidad neuronal a nivel de la asta dorsal de la médula. Se habla también de una hiperexcitabilidad de los mecanismos, de los fascículos ascendentes, de las vías aferentes de la médula, que conducen señales hacia centros superiores. Y, por otra parte, se ha hablado también de una disfunción de la modulación endógena del dolor, las vías descendentes que inhiben el dolor, que ya habló Daniel ayer un poquito sobre eso, del tema de la modulación endógena del dolor y el condicionamiento modulado del dolor. Y luego, por último, en el tejado tenemos cambios cerebrales. Y esto también entra un poco, es decir, aquí se está hablando mucho de que el dolor está en el cerebro. Sí, realmente el dolor está en el cerebro, pero por aquí debajo también pasan cosas importantes. Entonces, el tema es tan complejo y sabemos tan poco que bueno, daría para un congreso entero solo esto. A nivel cerebral, sobre todo, el tema de la hiperexcitabilidad talámica y la reorganización de los campos corticales debido sobre todo a la desaferentación. Es decir, que lesión medular comparte ciertos mecanismos con un amputado, es que no deja de tener una desaferentación. Entonces, esa reorganización también acaba repercutiendo en dolor. Con un poquito más de fisiopatología, nosotros quisimos contribuir un poquito con esto. En mi tiempo libre también investigo.
Entonces, así mis jefes están contentos y, bueno, mientras estoy haciendo esto no estoy haciendo otras cosas y bueno, pues todos contentos. Además, tuvimos la suerte de que nos publicaron en Paint. Entonces, lo que pretendíamos era medir el condicionamiento modulado del dolor. ¿Qué es esto? Se basa en lo que hablaba ayer Daniel, el tema de la modulación endógena del dolor. Es decir, el dolor inhibe dolor. O, como se lo explicamos al paciente, salvando las distancias, es como esto lo típico que dice la gracia de es que me duele la cabeza, no sé qué pasa. Dice, vale, pues ¿quieres que nos llega el listo de turno? ¿Quieres que te deje doler la cabeza? No, pégate un martillazo en la mano y ya verás cómo el dolor de la cabeza desaparece. Eso es modulación endógena de dolor. Bien, ¿qué hicimos? Evaluamos 3 grupos de sujetos. Voluntarios sanos, voluntarios con lesión medular sin dolor neuropático. Espero que no resulte machista o que nadie se sienta ofendido con esta imagen. No era mi intención, nada más lejos de la realidad. Lo que pasa que el dibujo me pareció oportuno para presentar a un paciente sin dolor, un paciente contento, y otro paciente que no lo está tanto con su dolor neuropático. ¿Qué hicimos en estos pacientes? Pues bien, les aplicamos, era un condicionamiento del dolor, es decir, modificábamos su dolor. Con un estímulo test, es decir, aplicamos un estímulo test para cuantificar 30 segundos de un estímulo que les provocaba un dolor de 3/10. Entonces, como veis aquí, un estímulo en la mano, solo con el estímulo test de 30 segundos de dolor. Después, en otra sesión, se les hacía el estímulo test, pero previamente se les había hecho un condicionamiento heterotópico del dolor. ¿Qué es esto de heterotópico? Simplemente en la mano contraria. Entonces, en la mano contraria se daba un estímulo no doloroso. El estímulo no doloroso era meter la mano en una cubeta de agua templada de unos 33 grados. Y por último, en una sesión diferente, se aplicaba el estímulo test, el dolor de 3/10, pero previamente el paciente había sido inducido un estímulo doloroso. En este caso, haber metido durante 30 segundos la mano en una cubeta de agua fría, de agua de 12 grados. Aunque 12 grados no parezca una temperatura muy baja, pero 30 segundos mantenido ahí os aseguro que duele. Si queréis poneros en situación, cuando en verano dices, vamos a poner a enfriar unas cervezas en un cubo con hielo y tal, y te toca coger la última, y sales con la mano así como, ¿está esto ya frío? Pues duele. Entonces, este era el estímulo doloroso. ¿Qué vimos? Pues bien, solo la aplicación del test de los 30 segundos del estímulo doloroso, vimos que los voluntarios sanos disminuían ese dolor, es decir, había un fenómeno de habituación del dolor. Ese fenómeno de habituación difería significativamente de los pacientes con dolor neuropático. Los pacientes sin dolor neuropático no tenían, es decir, tampoco inhibían significativamente, pero no mostraban diferencias respecto de los sanos. Pero los pacientes con dolor ya la habituación no la tenían. Tenían una habituación diferente a los voluntarios sanos. Y lo que más interesante, los voluntarios sanos lo que tuvieron es que solo el estímulo doloroso, y esto es algo que ya se sabía, solo el estímulo doloroso les producía una inhibición del dolor. Aquí tenemos el dolor producido por el estímulo test, el dolor producido por el baño a 33 grados del estímulo no doloroso, y el estímulo doloroso les producía una inhibición del dolor. Es decir, estamos poniendo en marcha la modulación endógena de dolor. Este mecanismo también lo tenían conservados aquellos pacientes con lesión medular y sin dolor neuropático. Entonces, esa modulación endógena la tenían preservado. Esos mecanismos descendentes de modulación endógena estaban trabajando bien. Pero, por el contrario, pacientes con dolor neuropático vemos que tenían alterado este mecanismo. Es decir, no les da igual meter la mano en agua fría, en agua templada o no meterla. Tenían siempre el mismo dolor. Es decir, el mecanismo de modulación endógena del dolor está fallando en este paciente. Y tuvimos la suerte de ser los primeros que lo vimos y poder publicarlo de esta forma también. No solo estamos viendo o dilucidando uno de los mecanismos de la fisiopatología del dolor neuropático, sino también estamos estableciendo una herramienta para poder cuantificar esto. Es decir, poder ver si luego nuestros tratamientos de fisioterapia actúan a nivel de esta modulación endógena de dolor. Ver si nosotros podemos reparar esa disfunción en la modulación endógena de dolor. Entonces, pues eso, a la vez de estar aprendiendo un poquito, pues desarrollamos más herramientas para el futuro. Otra clave importante es el diagnóstico. Porque nosotros al final lo que queremos es tratar. Pero si hacemos un tratamiento sin un correcto diagnóstico, y para eso tenemos que disociar, separar
dolores, lo que comentaba antes, es que está el dolor neuropático, está el dolor visceral, el dolor musculoesquelético. Tenemos que separar esos dolores porque cada uno tiene un mecanismo diferente y va a ser tratado de una forma diferente. Y luego, por último, cuantificarlo. Necesitamos, si queremos manejar o controlar algo, necesitamos medirlo. Entonces es algo fundamental. Pistas para disociar. Esto os suena, ¿no? Esto os suena. Ya me han hecho spoiler antes, pero bueno, me ahorran tiempo también, que voy justo. Seguro que lo sabéis, son pistas que podemos tener clínicas para saber si el dolor de nuestros pacientes es de origen neuropático. Es aquel que no está relacionado con el movimiento, con inflamación o con daño tisular. Se acompaña de fenómenos como alodinia o hiperalgesia o cambios en la sensibilidad en las zonas de dolor. Y luego, pues, descriptores típicos neuropáticos como ardiente, hormigueo, descargas y, bueno, y mejor, ya se ha hablado antes de ello, de representación del dolor neuropático de Frida Kahlo, que una artista que tuvo la mala suerte de sufrir dolor neuropático. Otras herramientas para cuantificar, para medir el dolor. Existen muchos test de psicofísica para cuantificarlo más, pero a nivel clínico lo que se utilizan son cuestionarios. El DN4, que se basa en 4 preguntas, de las cuales, si 3 son afirmativas, el paciente tiene dolor neuropático. El inventario breve de dolor, el inventario de síntomas de dolor neuropático son cuestionarios específicos de dolor en lesión medular, y luego el cuestionario Eurodolmer, que es algo que llevamos trabajando bastantes años. Esto vino fruto de un proyecto europeo que recibimos en el hospital, y era el desarrollo de un cuestionario para pacientes de dolor y pacientes con lesión medular. La idea era abarcarlo todo, porque en un paciente con lesión medular no vale con estos cuestionarios. Es decir, como mínimo habría que pasar un cuestionario para cada tipo de dolor de los pacientes. Pero claro, tú preguntas al dolor, ¿cómo estás hoy de dolor? ¿Estás mejor? ¿Estás peor? ¿El dolor repercute en tu vida? ¿El dolor te molesta? Y los pacientes dicen, ¿cuál de ellos? Sí. ¿Lo de las piernas? ¿El cinturón? ¿El hombro qué tal? ¿Cuál de ellos? Entonces, lo ideal, y algo que en la literatura no suele estar muy reflejado, sería, si queremos una buena evaluación, pasar un cuestionario de estos por cada tipo de dolor que tiene el paciente. La idea de Eurodolmer era abordar eso, y se desarrolló un megacuestionario bastante robusto, bastante amplio, demasiado. Se tardaba unos 45 minutos en pasar a cada paciente. Se pasó con colaboración de diferentes hospitales y demás, se logró pasar a más de 100 personas, y ahora lo que se está haciendo es intentar analizar las mejores respuestas para hacer un cuestionario clínicamente más viable, más reducido. Entonces, pues bueno, cositas en las que estamos. Y luego, por último, tratarlo. Queremos tratar a nuestros pacientes. Es importante saber que solo el 30 o 40% de los pacientes con dolor en la lesión medular está satisfecho con su tratamiento. Esto es un problema. Actualmente el tratamiento que se da es casi exclusivamente farmacológico. Y el tratamiento farmacológico además se basa en dar palos de ciego. Gabapentina, pregabalina, si va mal, amitriptilina, es decir, antidepresivos, antiepilépticos, se basa en probar. Si no te va bien una cosa, pues te mandan otra. Entonces, bueno, ¿y desde la fisioterapia qué? Pues bueno, esto es una pena. Es decir, actualmente, normalmente, no se utiliza, es decir, desde el punto de vista de la fisioterapia, no se está tratando el dolor neuropático en estos pacientes, al menos en lo que yo conozco. Pero es que además, si nos ponemos a revisar en la literatura, tampoco nos ayuda mucho. Es decir, es que de todas las herramientas que disponemos, no tenemos herramientas, es decir, de todo el arsenal terapéutico que tenemos, no tenemos nada que pueda responder al tratamiento de lesión medular. Es que esto es una catástrofe, esto es una pena. Esto da tanta pena casi como esto. Casi como esto da más pena aún. Estuve dudando entre poner esta foto o una foto de Alex Ubago, pero al final me quedé con esta. No, esto no. Pero hay luz al final del túnel. Hay luz más allá. Es decir, ciertas evidencias, ciertos estudios nos dicen que el tratamiento farmacológico es más efectivo con fisioterapia. Es decir, algo estamos haciendo bien. Por otra parte, también se ha hablado de la importancia de un tratamiento multidisciplinar con varios profesionales. Esto es algo redundante y que incluya la fisioterapia. Esto es un perogrullo a estas alturas ya. Y, curiosamente,
aunque no funcione, los pacientes prefieren fisioterapia. Esto es algo para cuestionarse muchas cosas. Fijaros, las guías de práctica clínica, toda la evidencia recomienda tratamiento farmacológico. Mirad dónde está el tratamiento farmacológico. Mirad dónde está la fisioterapia. Primera opción, los pacientes, el efecto subjetivo percibido del tratamiento, preferiblemente mejor. Si además indagamos un poquito en qué técnicas pueden ser más efectivas, en otro estudio, pues nos relacionan pues, masaje, calor, tratamiento físico, curiosamente aquellas cosas que se han visto que no funcionan. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, también es un poco sesgado, porque este estudio incluye todos los tipos de dolor, no solo el dolor neuropático. Yo lo que voy a hablar es más del dolor neuropático. El dolor musculoesquelético su tratamiento no difiere mucho más allá del tratamiento que podemos hacer cualquier otro tipo de pacientes. Entonces, ¿qué está pasando? Una cosa es la evaluación subjetiva de los tratamientos, lo que los pacientes creen que les viene bien, lo que al paciente les mejora, y luego otra cosa, lo que dice la evidencia, lo que puede funcionar. Entonces, bueno, esto aquí, pues igual, como siempre, acabamos abriendo puertas, metiéndonos ahí y cerrando porque da mucho miedo, porque no sabemos nada de lo que está pasando. ¿Qué cositas podrían funcionar? ¿Qué nos dice la literatura? El TENS. El dolor neuropático de origen periférico, el TENS lo aborda bien. ¿Qué pasa con el dolor neuropático de origen central? Pues bueno, hay algunas pistas de bastante baja calidad que dicen que los pacientes pueden tener un efecto general. Este estudio comparó un TENS de frecuencias altas con un TENS de frecuencias bajas, vieron que más o menos daban igual, pero parecía de una forma que sí, que tendía un poquito a mejorar, de una forma un poco cualitativa. Otro estudio, un poco más reciente, de un tratamiento de 12 días con TENS, pues vio que después de 12 días la mejoría en abordaje del TENS aplicado sobre la zona de nivel o la zona más baja con preservación sensitiva de nivel iba bien, sobre todo para el tratamiento del dolor a nivel de la lesión. El dolor a nivel por debajo del nivel de lesión no respondía un poquito peor. Entonces, pues alguna pista de posibles cosas que podrían llegar a funcionar, que se podrían ir haciendo. Lo que recomiendan es, claro, el TENS. Es sencillo, es barato, no tiene efectos secundarios, se lo puede poner el paciente en su casa, pues hay poco, pero ¿por qué no hacerlo? Entonces es algo de lo que se recomienda. Este estudio me parece bastante curioso. Este es el primer estudio, y hasta donde yo sé creo que el único, que evidencia el efecto del programas de entrenamiento físico, programas intensivos, un programa de 10 semanas de tratamiento con un tratamiento de doble polea, es decir, ejercicio en las piernas, ejercicio en las manos, para el tratamiento del dolor neuropático en pacientes con lesión medular. El diseño es bastante deficiente porque su objetivo principal era otra cosa, es decir, esto se lo encontraron de casualidad. Este resultado fue de casualidad, pero es bastante curioso. 6 de 10 pacientes mejoraron de forma significativa el dolor neuropático con los programas de entrenamiento. Entonces es igual, estamos abriendo otra puerta, por ahí puede ser otro camino, podría ser una posible solución, pero necesitamos saber más sobre esto. Entonces ahí lo dejo y cogéis el testigo y simplemente a probar e investigar. Ilusión visual, imaginería motora graduada. Con la gente que hay aquí, con David por ahí, cualquier cosa que pueda hablar yo sobre esto sería rebuznar. Entonces, solo voy a contar, me interesa, la perspectiva que se tiene sobre todo de la ilusión visual en pacientes con lesión medular. Se suele manejar, no es terapia en espejo, pero al paciente se le ofrece un espejo, el paciente se ve a sí mismo de cintura para arriba, como veis en esta imagen y esta imagen, y de cintura para abajo se le pone un vídeo de sus piernas andando, en movimiento. Entonces el paciente le crea una ilusión visual de que él está andando. Pues bien, parece que no hay muchos estudios, pero parece que eso funciona o puede funcionar. Todas estas técnicas, es decir, hay poca evidencia, muy poca evidencia, pero a nivel teórico podría funcionar, solo queda probar. La imaginería motora, es decir, el hecho solo de imaginarse el movimiento, solo hay 1 o 2 estudios y en uno pone que aumenta el dolor. Entonces, pues igual, necesitamos aprender, sabemos muy poco sobre esto. Y la imaginería motora graduada, pues se ha visto que funciona en miembro fantasma y en amputados, en síndrome regional complejo. A nivel teórico podría funcionar en la lesión medular, pero no hay nada hecho. Entonces, estuve preguntando ayer a David, estuvimos hablando un poquito, pero
es probar, podría funcionar. Entonces, esto podría ser también otra vía de escape, otra salida, otra solución. Y luego, quería hablar también del tema de la estimulación transcraneal. Y si me lo permitís, una pequeña crítica a nuestro colectivo. Es decir, esto de la estimulación transcraneal es ya sea estimulación magnética o estimulación eléctrica, es decir, son agentes físicos que se aplican de forma superficial o no invasiva, que tienen eficacia demostrada en muchas patologías. Es decir, hasta donde es esto, es fisioterapia. Pero se está haciendo fuera de España en muchos países, pero en España con este tema estamos un poco así. ¿Sí? Como diría, parafraseando a Eric Lazar ayer, es ni flowers, ¿no? Bueno, pues también es fisioterapia y parece que nosotros estamos por ahí buceando, buscando cosas raras, buscando unicornios y demás, cuando hay técnicas que tenemos a nuestro alcance que sí que tienen evidencia ya demostrada y mientras tanto, pues eso, se está utilizando en psicología y neurología sin ningún problema. ¿En qué consiste esto? La estimulación magnética transcraneal. Esto es un cacharro como este, es un estimulador que genera una corriente de miles de amperios que cuando pasan por esa bobina de cobre generan un campo magnético que acaba generando un campo o corriente eléctrica secundaria lejos de la bobina. Esto lo que nos permite es hacer una estimulación profunda, bastante profunda y muy específica. Por lo tanto, podemos acabar estimulando o llegar al estímulo al cerebro. Sé lo que estáis pensando. Sí, esto es dar chispazos al cerebro. Efectivamente, es eso. Es estimular de forma específica diferentes zonas del cerebro. Imaginad el potencial que eso puede tener. Si yo puedo encender o apagar, no es tan fácil, encender o apagar diferentes zonas de la corteza motora. Pues se basa en eso. Hay diferentes parámetros que hay que manejar, como la frecuencia. Se ha visto que frecuencias bajas entre 1 y 5 hercios disminuyen la excitabilidad neuronal. Se ha visto que frecuencias altas entre 10 y 20 hercios aumentan la excitabilidad neuronal. Pero no es tan sencillo como un interruptor de on-off que encendemos y apagamos lo que queremos y ya está, porque el tema del nivel o dónde, la localización de donde lo ponemos es muy importante. Si yo pongo unas frecuencias altas que estimulan, pero los aplico sobre unos centros inhibidores, al final el resultado es de inhibición. Entonces, es muy importante el tema del nivel o de la zona de estimulación. Aplicado sobre el área de Broca va muy bien para las afasias. Aplicado sobre la zona del sistema límbico se utiliza mucho para pacientes con depresión. Entonces, el reto está ahora en ver las zonas de estimulación. Y, por último, otro parámetro importante es la profundidad, regular la profundidad de esa estimulación. Esa profundidad se regula con la forma geométrica de las bobinas. Cuando hay bobinas que pueden crear un campo más específico y más lejano, otras crean un campo más disperso y más cercano. Entonces, en función de la bobina que se utilice, pues el tratamiento es más o menos profundo. Y bueno, ¿qué nos dicen las famosas guidelines, las guías de práctica clínica? Esta es una guía de práctica clínica de gente que sabe bastante. Yo diría que los mejores de Europa a nivel de estimulación magnética. Pues bien, dan un grado A de recomendación, el más alto nivel de evidencia para el dolor neuropático, pero no en lesión medular, dolor neuropático de origen general. En lesión medular parece que los estudios son un poco menos optimistas. Estimulaciones de frecuencias altas sobre el área motora primaria. Entonces, esto es efectivo generalmente en cualquier dolor neuropático. En lesión medular no se arriesgan a dar ese grado A de forma específica porque hay un poco menos de estudios y demás. ¿Qué retos presenta esto para el futuro? Es decir, esto no es una panacea. Es decir, esto, como todas las técnicas, no tiene sus puntos flojos. La asistencia de los responder o los respondedores, es decir, gente que responde. Un responder es aquel que presenta una inhibición de 3 puntos o más de dolor en la primera sesión. Y esto es así, hay gente que le va bien y gente que no le va bien. De esta forma, si el paciente después de la primera sesión no ha bajado 3 puntos o más su dolor, no vamos a seguir haciendo más sesiones porque eso no va con él. Hay mucha variabilidad en función de las zonas corticales del cerebro y demás, y pues muchas cosas que todavía no se saben, pero que hay gente que no le funciona. Falta definir, optimizar
el punto de estimulación, ¿dónde estimulamos? Ahora, antes de ayer, casi prácticamente en 2017, ha salido un estudio que parece que en lugar de la zona motora, estimular la corteza premotora, tiene un efecto específico mejor en lesión medular. Entonces, pues bueno, seguimos aprendiendo cosas. Y luego, por otro lado, ¿qué pasa cuando esto se aplica a largo plazo? Normalmente se aplican sesiones, pues eso, de 5 o 10 sesiones en 1 o 2 semanas. El efecto puede durar hasta semanas, incluso hasta 6 meses se han llegado a describir los efectos. Pero ¿qué pasa luego después de esos 6 meses? ¿Hacemos al paciente dependiente de esta terapia cada cierto tiempo de venir a tratarse de esto? No hay respuestas todavía. No se sabe qué pasa con el largo plazo. Una prima hermana de la estimulación magnética es la corriente directa transcraneal. Sí, me da igual llamarlo corriente directa, corriente continua, son las galvánicas de toda la vida, puestas en la cabeza. La idea es estimular el electrodo activo, ponerle en la zona cortical que quiero estimular, y el electrodo neutro se suele poner en la zona supraorbital del lado contralateral. Entonces, se induce una corriente de muy baja intensidad, 1 o 2 miliamperios, se suelen utilizar unos 0,06 miliamperios por centímetro cuadrado en función del electrodo, y la idea más o menos es la misma, con diferentes mecanismos, pero la misma. La estimulación anódica, es decir, el electrodo positivo, lo que hace es aumentar la excitabilidad neuronal, el electrodo negativo lo que hace es disminuir la excitabilidad neuronal, y en función de eso, pues hay diferentes, se usa para muchos tipos de patología, como depresión, aumento de la recuperación motora en ictus, en dolor, en espasticidad y demás. ¿Qué pasa con el dolor en la lesión medular? Pueden ser electrodos o pueden ser diseños más bonitos, más sugerentes, pues como un casco donde ponemos estas. Esto es inalámbrico y para hacer otras cosas puede ser, para combinarlo con otras técnicas puede ser más curioso. Protocolos de estimulación anódica, es decir, electrodo positivo que aumenta la excitabilidad, pero claro, localizado, lo que comentábamos antes, no es tan sencillo, no es tan encender y apagar. Se ha visto que estimulación anódica sobre la corteza motora primaria durante unos 20 minutos, como mínimo 5 días, aunque mejor 10 días de tratamiento, con una intensidad de 2 miliamperios cuando los electrodos son de estos normales de 35 centímetros cuadrados. Pues bien, esta guía de práctica clínica del tratamiento específico de la corriente directa transcraneal da un grado de evidencia C, no es para tirar cohetes, pero ya quisieran muchas técnicas de fisioterapia, para el dolor neuropático específico en lesión medular. Esto sí que comentan de forma específica lesión medular. Y luego una guía de práctica clínica, también bastante reciente, específica para el tratamiento del dolor neuropático en lesión medular, comentan que, bueno, después del tratamiento farmacológico, esto es la primera opción de tratamiento. Es decir, tiene bastante peso, nos quedan cosas por ver, pero bastante peso en el tratamiento del dolor neuropático en la lesión medular. Entonces, disponemos de herramientas realmente. Y bueno, pues yo dentro de mi ignorancia, de mis cuestiones, de estas que me corroen, digo, bueno, si la médula también es sistema nervioso central, ¿por qué no enchufamos esto a la médula? Bueno, también podemos cambiar esa actividad, no solo estimulación magnética transcraneal, a lo mejor podemos hacer estimulación magnética o corriente directa espinal, transespinal. Pues bien, nos pusimos a ellos y hicimos hace unos años ya este estudio en voluntarios sanos. La idea era simplemente ver la estimulación magnética espinal, aplicarlo a nivel cervical, ya os digo, en voluntarios sanos, un protocolo de frecuencias altas, un protocolo de frecuencias bajas y un control, un placebo. Y lo que veíamos era el efecto sobre una zona por encima del nivel de estimulación en la cara, en la rama 3 del trigémino, al nivel de la zona de estimulación, es decir, en C6, en la palma de la mano, y por debajo del nivel de estimulación. Y en esos 3 puntos midimos diferentes umbrales de percepción y dolor al calor y al frío y potenciales evocados sensoriales en la cabeza. ¿Qué vimos? ¿Puede ser viable esta aproximación en voluntarios sanos? La idea es luego trasladarlo a pacientes con lesión medular. Pues parecía que por encima del nivel de estimulación no teníamos ningún efecto. Al nivel de estimulación sí que teníamos un efecto, un aumento de la detección del umbral del calor, es decir, los pacientes sentían menos el calor, tanto con frecuencias bajas como con frecuencias altas, y por debajo del nivel de estimulación solo las frecuencias bajas producían cambios. Es decir,
Parece que estamos modulando, estimulando bien en la médula, y parece que son mecanismos distintos los que están activando. Unas frecuencias activan a nivel y por debajo y otras solo a nivel. Esto, en voluntarios sanos, simplemente para ver si esto es viable o no. Seguimos viendo más cositas, es decir, la idea es probar esto en pacientes de esclerosis medular, y otro abordaje que estamos haciendo en la actualidad, o sea, no tenemos todavía datos, es en pacientes con lesión medular ver si la corriente directa transcraneal podemos estar activando, si es mejor a nivel cortical o a nivel espinal, para aumentar, para excitar o para activar la modulación endógena de dolor. Es decir, como ya teníamos hecho el protocolo de modulación endógena de dolor, vamos a ver si con estos abordajes podemos aumentarlo en estos pacientes que está disminuido. Entonces, como veis, pues no nos aburrimos. Hay bastante cosas por hacer en un campo que por lo menos para mí es apasionante. Espero que os haya gustado a todos. Muchas gracias. Tenemos unos minutitos para hacer unas preguntas. Veo ahí una mano levantada. ¿Alguien que le acerque el micrófono? You mentioned the transcranial. Are you familiar with Hasabuchi's work on deep brain stimulators in the 80s and 90s at University of California, San Francisco? I cannot hear you, sorry. Are you aware of the deep brain stimulation techniques used by Hasabuchi at the University of California, San Francisco, which, while I was there as a physical therapist, my patients didn't do very well, but now you're doing transcranial. He did right in the brain, put stimulators. So are you using some of his theories, or is he just blown off? Which wouldn't surprise me. No sé si contestar en inglés, en español. No, en español hay un traductor de inglés a español, ¿no? Yo creo que mejor que respondas en español. Vale, pues ¿no? respondo en español y si acaso que ella me vuelva a preguntar luego. Y... No sé si, creo que quizá mi inglés también cierra a partir de las 5, pero estamos ahí en el este. Yo lo que he contado de estimulación transcraneal, es decir, no es invasivo. Creo que ella me está hablando de la estimulación invasiva. La estimulación invasiva también se ha hecho, también tiene cierto nivel de evidencia, incluso quizá hay más cuerpo de conocimiento, pero bueno, no lo he trasladado aquí porque se alejaba un poquito más de la fisioterapia. Sí que es importante destacar que, por ejemplo, la estimulación cerebral invasiva, que, claro, pues lleva asociado a una cirugía, lleva asociado pues más complicaciones y luego hay que cambiar electrodos, puede haber infecciones y demás. Sí que se ha hecho, sí que se ha visto que hay gente igual. El tema de los responders están igual ahí con la estimulación cerebral invasiva. Entonces, muchas veces, antes lo que pasaba es que los pacientes se sometían a cirugía, les ponían el electrodo invasivo y no funcionaba eso. Ahora lo que se hace, lo que se ha visto con la estimulación magnética transcraneal es determinar los responders, ver si responden bien a la estimulación magnética en una sesión, son candidatos para poner la cirugía. Y el tema es el problema del largo plazo y todo esto se resuelve. Había otra pregunta. So if they do well in the transcranial, then you would recommend that a neurosurgeon would insert electrodes within the brain to decrease spinal cord or any central type pain syndrome? Do you mean if I recommend the invasive or the non-invasive method? I didn't get the translation on that. No es que... creo que se refiere a si es mejor o hay más evidencia del método invasivo o el método no invasivo. Yes, I think I am. I'm just wondering if you based some of your research or the other researchers did on the invasive type, and this was in the 80s and early 90s. No se escucha aquí bien. Sé lo que sentía perfectamente ayer, Eric, porque es que no oigo bien. So you're just throwing that out, and that's fine. My experience with his patients weren't very good, but I was just wondering if you were basing your research on that, and then now you're doing transcranial. Now you can do your question again. Okay. He's now listening with the translation. Okay. Are you basing some of your research now on what was done at University of California, San Francisco in the
late 80s and early 90s on deep brain stimulation to manage pain? Or was that so disproved that you have just, you and other researchers have jumped to the transcranial? And I don't have a thing either way. I just was wondering on the basis of some of your research and others. I'm not trying to put you on the spot by any stretch of the imagination. Vale, ahora por lo menos lo he entendido. Vale, creo que son abordajes diferentes, es decir, no es buscar el mecanismo o ver si una técnica es mejor que la otra o si tenían que estar asentadas las bases de la invasiva para empezar con la transcranial. Creo que hasta donde yo sé son dos cosas que se han llevado más o menos de forma independiente, y lo que ha hecho eso posible es el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de poder contar con estimuladores magnéticos transcraneales. Ha sido que, bueno, vamos a tirar por esta vía no invasiva. Entonces, eso, de todas formas, también decir que yo hasta el momento todavía no hemos hecho ninguna, es decir, la única investigación que hemos hecho nosotros de estimulación magnética es a nivel espinal. Pues nosotros, te digo, manejamos sobre todo el tema de médula espinal. Yo, para mí, lo que hay del cuello para arriba me cuesta mucho, me pierdo y bueno, pues me quedo en mi zona de confort, que es la médula espinal y demás. Pero creo que eso son simplemente líneas de investigación independientes, y que en el futuro el tema de profundizar más y todo esto lo va de la mano del desarrollo de tecnología, que cada vez hay estimuladores magnéticos pues más potentes y mejor desarrollados. ¿Había otra pregunta allí a mediación? Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, dar la enhorabuena a toda la organización, los ponentes. Me han parecido charlas muy interesantes. Y este tema de vuestro trabajo me ha parecido especialmente interesante porque no había escuchado hasta ahora sobre ello. En vuestro estudio hablas de la estimulación directa transmedular y sobre todo los parámetros te centras en el tema de las frecuencias. Mi duda es, con respecto a la intensidad, por ejemplo, que aplicáis, ¿para todos es igual? ¿En función de la sensibilidad se puede modificar? Si hay algún tipo de afectación de la sensibilidad, ¿cómo hacéis? No sé si hay algún protocolo o está estandarizado y aplicáis la misma intensidad. En el tema es diferente. En el tema de la estimulación magnética transcraneal, la intensidad es siempre, sí que se basa en la sensación del paciente y hay dos estimuladores. Es en porcentaje. Se basa el 100% es el umbral excitomotor, es decir, cuando yo estimulo o cuando yo consigo inducir contracción motora, y los protocolos que hay para el tratamiento del dolor y el tratamiento repetitivo son en torno al 80-90% de intensidad, es decir, un poquito por debajo del umbral motor. Entonces, y eso sí que se regula en función de cada paciente. Vale. La corriente directa, es decir, los electrodos de las galvánicas, eso es diferente. Sí, no, hablaba de ¿Hablabas de las galvánicas? De transmedular, no, la que me has comentado tú, la que has comentado la última. La magnética. Sí. Si era para todos un poco la intensidad igual, bueno, o se modulaba. La magnética se basa en función de eso, de cada... De hecho, no te dan ni medidas de energía, es decir, la máquina lo que te da es un porcentaje de actividad respecto del máximo de la máquina. Entonces, lo que primero que tienes que hacer es referenciarlo todo al paciente. Entonces, ver cuándo se consigue el umbral motor. Y entonces, en función de ahí, pues unos protocolos son de 80, 90, que es para lo que se utilizan esto, y otros son de 120, 130. El tema de la sensibilidad no afecta nada porque, claro, esto prácticamente ni se nota, porque es una estimulación, es decir, la zona superficial del cráneo donde están todos los receptores se los salta, y estamos estimulando directamente el cerebro que no tiene receptores, que no duele. Entonces no hay problemas de este tipo. Otra cosa es la corriente directa, sí, que si nos pasamos la intensidad puede hacer una quemadura, sí, y es un poco más delicado. Claro. Vale. ¿Hay otra pregunta? ¿Hay otra pregunta aquí? Hola, yo quería felicitar a Julio por el trabajo y por dar a conocer estas otras técnicas. Yo en mi hospital, yo trabajo en un hospital público y con un paciente yo llegué a aplicar la estimulación transcraneal eléctrica, en este caso, con un aparato de electroterapia que todos tenemos en la clínica o en los hospitales. Y en este caso era un paciente con ictus, con dolor central de carácter neuropático, y conseguí mejoras a corto plazo del dolor neuropático, por más de 3 puntos en la escala EVA.
creo que es son unas técnicas que podrían ser accesibles al fisioterapeuta y que pues, son nuestra competencia, igual que la aplican otros especialistas como son neurólogos, y creo que es bueno que se den en estos tipos de congresos porque podríamos obtener muy buenos resultados, especialmente en lo neuropático, en el que el abordaje fisioterapéutico muchas veces es escaso. Sí, vale. Una cosita, un apunte de algo que has comentado. Has comentado, porque esto es una pregunta que sale bastante, el tema de aplicar corriente directa con un aparato de electroterapia normal de lo que tenemos todos, de estos que van enchufados a la corriente. Cuidado porque sí, son galvánicas de toda la vida, es corriente continua, pero igual tampoco sé si abrir este melón aquí, no sé si habrán ido ya los de las casas comerciales y demás, es que los aparatos que estamos utilizando actualmente en electroterapia es que nos están vendiendo basura. Es que yo recomendaría... A lo mejor ya no me vuelven a llamar de ningún sitio, pero yo os recomendaría que os pusierais el aparato de electroterapia que tengáis, lo pusierais en un osciloscopio y os aseguréis de que realmente está dando lo que dice. Si cogemos el aparato que tenemos nosotros y le ponemos las galvánicas, podemos tener suerte y no pasar nada, pero es que hay veces que no están bien ajustados, no están bien calibrados los aparatos. En cualquier otra zona del cuerpo puede dar igual, pero aquí es un poco más delicado. Sí. Entonces, los aparatos de corriente directa transcranial que venden aparte, que son bastante más caros que los otros, es que están muy bien calibrados, están muy bien hechos, no tienen directamente enchufe a la corriente eléctrica, van con baterías. Aunque bueno, yo he utilizado bastante equipos de electricidad y tampoco me ha dado nunca ninguno, un chispazo raro y demás. Pero sobre todo el tema de la intensidad, que si yo estoy aplicando 2 miliamperios al paciente, saber que estoy aplicando 2 y no 2,5 y 2 tal, porque con esos electrodos tan relativamente pequeños puede variar mucho. Yo sí que, lo reconozco, yo sí que no se debe, pero yo sí que lo he hecho, coger un aparato de electroterapia normal y aplicarlo en los pacientes, pero sí que lo teníamos previamente calibrado. Entonces, si yo os animo a que cacharéis, a que lo hagáis, es algo muy sencillo, es una técnica segura, pero por lo menos tener confianza en el aparato que tenemos y yo os recomiendo pues eso, porque es que nos llevaríamos sorpresas si cogemos un osciloscopio y ponemos cualquier aparato de electroterapia en el osciloscopio. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, pues entonces yo quiero agradecer a Julio su presentación, que ha sido la última del Congreso. A continuación vamos a pasar ya a la ceremonia de clausura. Pero yo antes, aprovechando que estoy aquí en el escenario, voy a sacar...